Vamos al último bloque de este encuentro académico. Para finalizar este último bloque del seminario, quiero presentar al químico Ernesto Salinas Gómez Roel, quien nos hablará sobre las normas y regulaciones en la elaboración de alimentos procesados. El químico farmacéutico biólogo es egresado por la Universidad La Salle. Tiene una maestría en alta dirección por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 19 años de experiencia en la industria de alimentos, donde la mayoría de estos se ha especializado en la elaboración de disposiciones regulatorias a nivel nacional e internacional. Ha formado parte de las delegaciones mexicanas del Códex Alimentarius y representado a la industria nacional en foros de las Naciones Unidas. Maestro, adelante con su ponencia. Me da igual. Si quieres acá para que sea más fácil. Para avanzar aquí, por favor. Okay. Y este señalador rojo. Gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco que hayan regresado. La verdad es que es difícil siendo el último bloque y en un tema no tan fashion como los anteriores. Yo no les voy a traer videos. La verdad es que vamos a hablar un poquito de lo que pasa en auditorios como este con gente que hace mucho trabajo de escritorio. Les voy a pasar algunas diapositivas donde pretendo que demos un viaje por todo lo que es la regulación en alimentos y más que entrar en ella, pensamos hablar de algunos ejemplos que tienen que ver con la salud y los alimentos enlatados. Y quisiera que esto fuera un poco interactivo para que no se me duerman. Entonces yo empezaría preguntándoles, ¿a quién festejamos el día de hoy? La Constitución. ¿Sí? ¿Y quién me puede decir qué dice el artículo 4 de la Constitución? Le dije a Arturo que se le iba a preguntar, pero no llegó para que no le preguntara. Pero es muy sencillo. El seminario se habla de los alimentos enlatados. Y el artículo 4 dice que todo mexicano tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Y está garantizado. Entonces, nos preguntamos en un principio con el tema del seminario, ¿los alimentos enlatados son sanos o no? Pues el gobierno lo está garantizando. ¿Vamos a dudar de ello? Eso lo interpreto como un no. Pero bueno, la verdad es que esto vamos a tratar de darle ejemplos a lo largo de la plática de qué pasa con esto, pero quédense con esta idea, que todos ustedes, todos nosotros tenemos derecho a la salud y que eso en el tema de alimentos está muy bien ejemplificado. Les presento el marco jurídico del país. Empezamos con la Constitución, las leyes, los reglamentos, los acuerdos y las normas. ¿Cuántas dependencias de gobierno tenemos? Secretaría de Salud, Profeco, Agricultura, Economía, Trabajo. Cada una de ellas tiene la facultad para emitir sus leyes, sus reglamentos, sus acuerdos y sus normas. Entonces, cuando hablamos del marco normativo, la verdad es algo complejo, porque no es sencillo. Muchas se intercalan, muchas se contradicen, muchas generan lagunas grises que hay que interpretar. El día de hoy espero poder concretar alguna de esas lagunas grises que ya han preguntado. Pero bueno, la idea es, cuando hablamos de normas, y nos hemos referido varias veces en las pláticas anteriores a normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, mi idea es que hoy salgan sabiendo cuál es la diferencia entre todo ello, en forma rápida. ¿Qué es lo que dice? La Constitución dice que ustedes tienen el derecho a la salud. ¿Y cómo vamos a generar ese derecho? ¿Cuándo lo vamos a establecer? Eso lo decimos en las leyes, en este caso en la Ley General de Salud. ¿Dónde vamos a ejercer esas funciones para que los mexicanos tengan la salud? Eso lo establecemos en los reglamentos diferentes. Hoy únicamente vamos a hablar de alimentos y el de alimentos, productos y servicios, pero también el de publicidad. Pero hay reglamentos hasta para el manejo de cadáveres. Hay de todo. Unos antiguos y unos más antiguos.
Ustedes vieron hoy en las diapositivas anteriores nuevas tecnologías. Yo les vengo a hablar de vieja tecnología. Una norma siempre es vieja. ¿Por qué? Porque sale a la necesidad que se tuvieron 5, 10, 15, 20 años antes. Entonces, cuando hablamos de normas y de control de sodio en alimentos infantiles o contenido de BRICS en jugos, hablamos de normas que son viejas. ¿Quién establece estas normas? Las primeras únicamente las pueden mover 700 personas que les pagamos. ¿Sí? Algunos días los cercan, otros días les venden piña y no los dejan salir. Se llaman diputados y senadores. Y muchas de sus ideas están puestas maquiavélicamente en las leyes. Si no, pregúntenle al PRD que no le gustan los 5 y nos subieron a 8 el impuesto del IEPS. Los reglamentos y los acuerdos los hacen las secretarías de Estado y todos sus funcionarios. Y las normas oficiales mexicanas que son de carácter obligatorio, que se diferencian de las mexicanas que son voluntarias, lo establecen en conjunto equipos de trabajo entre las secretarías de Estado, la industria y la academia. Es aquí donde muchos de los gente del Instituto Nacional de Nutrición participaron en la elaboración de la norma 043. ¿De qué es la norma 043 que hablamos en la mañana? Orientación alimentaria. ¿Se acuerdan que presentamos el plato del bien comer? La promoción de la salud. Lo que no les dijeron fue cuántos años nos tardamos para elaborar la primera norma. 10. ¿Y la revisión de esa norma? 4. ¿Y ustedes saben por qué no hemos actualizado el plato del bien comer a que pongan agua? Que fue una pregunta que no hicieron. Porque la Secretaría ya tenía muchos materiales y no podíamos actualizar para cambiarlo, el programa que hay en las facultades. Entonces, mejor preferimos dejar el plato del bien comer sin agua, aunque el agua es indispensable para vivir. ¿O por qué no pusimos el abanico de la salud que presentó hoy el doctor Lezama en su presentación? Porque no estábamos preparados para ello. Porque teníamos pocos recursos. No le podemos pedir a un secretario, a un ministro, a un secretario de salud, en este caso de COFEPRIS, que trabaje cuando no tiene presupuesto, cuando el Estado tiene otras necesidades. Es la desgracia que tenemos hoy en día en el sistema normativo. Había una pregunta hace rato de cuánto sodio tenían los alimentos infantiles. Por norma son 200 miligramos por 100 gramos de producto terminado. Eso se estableció en el Códex Alimentarios hace 15 años más o menos. En México, para actualizar la norma 131 de salud, solamente nos llevamos 10 años. Hoy salió la actualización de la norma de chocolate, donde orgullosamente les puedo decir que tenemos un perfil de identidad del chocolate de mesa como país. El ponerlo a nivel del Códex Alimentarios nada más nos tardó 15 años. Entonces, créanme que cuando hablan de normas, no es por sexenio, es por mucho tiempo más. Para hacer las normas mexicanas, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Entre la oficial y la mexicana. Y si yo como industria trabajo en una norma mexicana como fue la de jugos, hablamos de la norma de jugos, ustedes, no se los dijo el ingeniero de Varo, pero para sacar la norma de jugos que tuvimos hoy, nos tardamos 8 años. Y la de néctares, que todavía no sale, llevamos ya 15 años y todavía no sale. ¿Por qué? Porque no hay metodología en el gobierno federal para establecer las técnicas para determinar la cantidad de fruta. Porque no hay recursos. Pero estamos abocados a un perfil de identidad. Entonces, cuando la industria se une, hace una norma y establece un estándar mínimo. Para eso son las normas oficiales. Las normas mexicanas, perdón.
Hoy, por las cuestiones técnico-políticas y todos los acuerdos de tratados que tenemos, hemos tenido que elaborar muchas normas oficiales mexicanas como ley de control ante lo que viene del extranjero. ¿Quién conoce el país de Burundi? ¿De Brunei? ¿Saben que tenemos tratado comercial con ellos? ¿Y saben que ya tenemos en el mercado jugos enlatados de ellos? ¿Cuál es la única forma de proteger a la industria nacional, que puede ser una de las que presentaron aquí, orgullosamente, antes que yo? Una norma técnica. Y esa es una norma mexicana, o una norma oficial mexicana, dependiendo del tema político que lo queramos hacer. ¿Qué hacemos para hacer una norma? Primero, cada año sale un programa nacional de normalización, entre todos los comités nacionales y todos los organismos nacionales de normalización, tanto normas oficiales mexicanas como normas mexicanas. No me meto en las iniciativas de ley, en los acuerdos y en los reglamentos, porque ese es un tiempo que no sabemos, lo vamos a ver más tarde. Eso depende de muchos políticos. Pero esto, tenemos una estructura mejor. Tenemos una dependencia que saca una propuesta, la de alimentos enlatados, si la quieren buscar, es la norma 130, la vamos a ver más adelante, es de 1995. Ha estado en el Programa Nacional de Normalización al menos los últimos 3 años y no lo hemos podido actualizar porque obviamente no tenemos todos los conocimientos necesarios de las tecnologías que hoy se presentaban hace rato. ¿Cómo vamos a referenciar en una norma los tratamientos que el ingeniero de Varo expresó? No los conocemos. Tenemos que buscarlos y tenemos que adquirir esos conocimientos y es tiempo que no tenemos. Para que una norma pase al subcomité y del subcomité hagamos una propuesta que se vaya a consulta pública, no hay un plazo establecido en la ley. Lo que se dice es que una vez que acordamos ese borrador de documento, lo tenemos que poner a consulta pública. Hoy tenemos un paso intermedio antes de la consulta pública en el Diario Oficial, que es una consulta rápida a través de la COFEMER, de la Comisión de Mejora Regulatoria, para ver si este esquema de regulación no causa un agravio a la industria o al consumidor. ¿Qué puede ser un costo? Puede ser una falta de integridad en la elaboración de la norma, etcétera. Pero normalmente se pone la consulta pública 60 días, se reciben todos los comentarios del mundo, porque estamos abiertos a todo el mundo. Les recuerdo que somos el país con más tratados comerciales en el mundo y seguimos por más. Entonces, en la norma de etiquetado, que vamos a hablar un poquito más adelante, nos tardamos alrededor de 12 años en elaborar la actualización de la norma. A nivel de subcomité de normalización, únicamente recibimos 1,700 comentarios de 53 países diferentes. Y la ley te pide que a cada uno de ellos le des una explicación fundada y motivada de por qué sí o por qué no. Todo eso es talacha. Y hay que hacerla. Hoy pueden ver en el Diario Oficial que salieron las respuestas a la norma de chocolate. De ahí, de ese trabajo a la publicación de los comentarios, porque cada uno de los comentarios recibidos en normas oficiales mexicanas se pasa al Diario Oficial, no hay un plazo específico, pero de que salen los comentarios a que la norma pueda estar publicada, al menos tienen que pasar 15 días hábiles. Y de ahí la norma puede entrar en vigor 60 días después. ¿Qué nos lleva a todo este proceso? A que el proceso sea muy lento. Sí, es muy lento. Pero también tenemos muchos intereses que cubrir y muchos mexicanos que cuidar. Entonces eso nos hace que el proceso sea lento, con pocos recursos. Claro, no esperamos que sean 10 años. Estamos esperando que en el mejor de los casos podamos hacer normas oficiales mexicanas en 2 años. Las normas mexicanas normalmente salen en 1 año y más o menos siguen este mismo proceso. La única diferencia es que no se pone toda la norma a consulta pública. Nada más sale un desplegado de dónde la puedes consultar, pagando los derechos de autor.
¿Hasta aquí alguna duda? Hablamos de que íbamos a hablar de las leyes, que ustedes tienen por la Constitución el derecho a la salud. Esto ya está referenciado en la Ley General de Salud, que es, al menos, de antes de que yo naciera. Muchos de ustedes todavía no habían nacido. Ya estaba contemplado las especificaciones que se iban a contemplar. Se hablaba de que ya se podía, un envase tenía que garantizar la integridad físicas, químicas, y que se iba a referenciar a las normas correspondientes, las necesidades. También se hablaba de que no debía quebrarse, incorporarse de alguna forma el contenido por las sustancias que se usan en los recubrimientos. Si hoy aprendimos algo en la mañana, es que todas esas tecnologías de los recubrimientos han evolucionado sustancialmente. Entonces, podemos ver que este tipo de disposiciones está bien en el texto general, no son tóxicas, no tener metales pesados, impedir la corrosión del envase, está bien como texto. La realidad es que ya estamos muy lejos de eso. Hablamos de envases reciclados, de evitar fugas de contaminación química y microbiológica, pero también hablamos de latas biodegradables. Y en la legislación, esta lata que salió hace más de 20 años no está contemplada. Entonces yo les pregunto, si tomamos en cuenta la plática de la costeña, ¿ustedes creen que el envase en aséptico está contemplado en la legislación? No. Tenemos una gran laguna ahí. Todos los envasados asépticos los consideramos como si fueran de tratamiento térmico y son bien diferentes. Tenemos la misma legislación y cuando la autoridad va y lo evalúa, los evalúa igual, pero no son lo mismo. Ustedes lo aprendieron hoy. Hablamos de textos generales, de no tener medicamentos, plaguicidas, sustancias tóxicas. Ustedes vieron durante la mañana que todo eso está garantizado desde el proceso, desde la selección de materia prima. Hablamos de muchas definiciones, la verdad es que no voy a hacer mucho eco en esto. Y llegamos al producto terminado. En el producto terminado tenemos un sinfín de normas que le aplican. Cuando hablamos de perfil de identidad, tenemos una que garantiza la inocuidad del alimento por sus límites microbiológicos y contaminantes, y una de etiquetado por su perfil de composición. ¿Ustedes saben que la leche en este país es diferente a la leche que se hace en Suiza? Que las vacas que se tienen aquí dan una diferente composición a la composición de proteína que tienen las vacas en Estados Unidos. Eso está en esta norma, donde nos obligan a tener un 80% de caseína en el contenido de proteína de la leche, donde da un perfil de calidad al producto. Cuando hablamos de otras normas, tenemos las normas de contenido neto. Cuando hacemos cualquier encuesta al consumidor hoy en día, hay dos cosas en las que se fija el consumidor: el precio y el contenido neto. No se informa más. Con eso hace su decisión de compra en el anaquel. Muchas veces ya viene sesgado por lo que he visto en la televisión, el radio, la tele, o lo que le dijo el doctor, o lo que le dijo la comadre. Cuando hablamos de métodos de prueba, hay métodos de prueba de cómo se debe hacer la ordeña a la vaca, cómo se debe analizar la leche que está dentro de esta lata. Hay un sinfín de normas. No los voy a agobiar con todas ellas. Cuando hablamos de etiquetado, hablamos de una norma que sale en conjunto. Entonces, si es difícil ponerse de acuerdo con una autoridad por sus propias funciones y por el tiempo, imagínense una norma que es conjunta. Fue más complicado. Esta revisión la empezamos por ahí del 2005, terminamos en el 2010. La primera norma que hablaba de leche
La empezamos en 1991. Del 91 a la fecha ha habido 4 normas de leche. Entonces tampoco vamos evolucionando muy rápido como va la tecnología. La norma 086, ¿alguien sabe de qué trata? Hablábamos en la mañana de que hay muchos productos con declaraciones de bajo en sodio, bajo en azúcar, fortificado, enriquecido. Esa norma salió como una respuesta espejo a la norma de etiquetado de Estados Unidos, un poquito antes que tuviéramos el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos acaban de sacar el etiquetado nutrimental y México, que estaba entrando al Tratado de Libre Comercio, no tenía una norma de protección. Es así como la sacamos, esta norma de alimentos modificados en su composición. Sin embargo, no hemos sido lo suficientemente hábiles para actualizarla a como ha pasado el mundo. Hoy resulta que Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador, tienen legislaciones mucho más actualizadas a lo que hay en el mercado que nosotros. Hoy en día tú no tienes una legislación que te diga bajo en azúcares, bajo en grasas trans. Las grasas trans para este entonces no existían como una preocupación para la salud pública. Y entramos a la norma específica de alimentos enlatados. Ya vimos en la mañana que se definen por diferentes pHs. ¿Se acuerdan cuántas clasificaciones había? ¿3 o 4? 4. ¿No? Marta dijo que estaba empezando la de 3/4 de conserva. ¿Sí? Aquí apenas estamos en 2. Claro, habla y el tratamiento de inocuidad es el mismo. De cómo conservamos la apariencia, el color, el olor, es el mismo. El principio no ha cambiado. El alimento está garantizado. Lo que ha cambiado es la tecnología. Yo comentaba con nuestro amigo de Envases Universales si esto todavía se utiliza. Me dice no. Eso se dejó de utilizar un poquito después de que salió el plomo de las latas. Sin embargo, todavía lo tenemos en nuestra legislación. Necesitamos actualizarlo. Hablaban de compuestos orgánicos. Estamos hablando aquí fenólicos, epóxicos. ¿Serán los mismos orgánicos que él está hablando? Yo creo que no. No soy un experto en la materia, pero me imagino que necesitamos una actualización. Junto con las normas específicas, que podríamos decir que son normas verticales, así se conoce en el mundo. Cuando hablas de una norma de un producto en especial, es una norma vertical, a diferencia de una norma horizontal que habla de una diferente categoría o de un grupo de productos. La norma de buenas prácticas de manufactura es una norma horizontal, porque ataca igual a todos los alimentos. No así la norma de fórmulas infantiles, que es vertical. Aquí se habla de cómo conservar el alimento y cuidarlo. Y en la mañana hablábamos mucho de esta tabla. Si se aceptan las latas abombadas, agrietadas, oxidadas, abolladas, presentes, abolladas. Y nuestro amigo hizo un comentario muy particular de que si se deberían de tirar o no. Cuando trabajamos esta norma, la actualización la trabajamos junto con la Secretaría de Turismo. ¿Y qué tenía que ver el turismo con la salud? En ese momento había un fomento muy fuerte a la generación y a la recertificación de los establecimientos con el código H, que garantiza las buenas prácticas en la hotelería, en los restaurantes. Y esta era una norma que ellos estaban siguiendo de acuerdo a las disposiciones que en su momento se tenía y se mantiene. Por eso salió esta norma, por eso salió esta disposición. Hoy en día la seguimos teniendo vigente. Tenemos que actualizarla y es un trabajo en donde ustedes pueden colaborar. Hasta aquí les he dado un breve, pero muy breve, repaso de cómo está generado la estructura de las normas. Si ustedes van a cualquier dependencia de gobierno, van a encontrar el mismo esquema.
Partes de una idea general hasta de cómo la vas a ejecutar y verificar. ¿Quién es el órgano que verifica los alimentos en este país? ¿Y quién más? Profeco, muy bien. ¿Por qué? Porque tienen las facultades de los dos, de cuidar la identidad del la identidad del perfil y la inocuidad de los alimentos. Por eso volvemos a repetir, los alimentos enlatados son inocuos. Está bien controlado, su salud está garantizada. No hay alimentos malos en el mercado. Lo que hay y que puede haber son malas prácticas de distribución o de elaboración de los alimentos. Pero un alimento industrial es difícil, ya lo vimos por los casos que hablamos. ¿Cuáles son las realidades de nuestros tiempos? He tratado de dejarles el mensaje que esto no se ajusta a la realidad. Esto es algo con los que todo el mundo estamos familiarizados. Todos tenemos o queremos un iPad o un iPod. Pero para que tengan una idea, la norma de enlatados surgió antes que el tatarabuelo del iPod que hoy tiene. Para que vean más o menos cómo ha evolucionado la tecnología y qué pasa si lo pasamos a alimentos. Ya existía el Red Bull en el mundo antes de que saliera la norma. Ya existía el refresco en lata, por no decir nombres, antes de que saliera la norma de enlatados. No quiero decir que no estaba cuidada la inocuidad de los alimentos, estaba garantizada por las leyes y la Constitución. Pero para que vean una idea de cómo la tecnología va evolucionando y la normatividad es diferente. Normalmente vamos un lustro atrás, si bien nos da. ¿Y por qué cambiamos? ¿Por qué este cambio no es muy rápido? Si vamos al poder legislativo, algunas de las propuestas que hacen son muy claras. Tienen un principio de preservación de la salud, de preservación de los casos de problemas de salud que tenemos, casos epidemiológicos, pero también hay razones partidistas. Y yo no sé a ustedes si no les hubiera gustado que en vez de comer un chocolate con 8% de IEPS, les hubiera gustado más con 5% de IEPS. ¿O por qué escogieron a las 275 kilocalorías como límite de control? ¿Cuál es la ciencia atrás? Si lo que vimos con el doctor Lezama es que en el plato del bien comer todos tienen cabida. Lo vimos con Marta, que hay enlatados para cada una de las categorías que podemos tener el plato del bien comer. ¿Por qué 275? Por la información que tenía, por la moda, por la tendencia, por lo que se hablaba. Es evidente que tenemos un problema de obesidad y de sobrepeso y de diabetes. Pero lo que no muchas veces se dice es que tenemos una carencia de recursos para tratar esas enfermedades de forma preventiva. Y lo que queremos hacer es cargárselo a la industria a través de impuestos. Y eso se refleja en el consumidor, desincentivando el consumo de esos alimentos. ¿No podrá haber otras alternativas? El instituto dio otras. Mientras nosotros trabajamos con COFEPRIS en una propuesta de perfiles nutrimentales en lo que va a ser lo que también se dio en la mañana como política para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, los señores diputados y senadores nos salieron con una propuesta que avanzó más rápido, porque así son los tiempos políticos. No puedo decir que los funcionarios de la Secretaría de Salud o de cualquier otra dependencia no ejerzan su deber y su mejor actitud para trabajar en normalización. Lo que pasa es que muchas veces no tienen recursos o la preocupación es otra. Antes de tratar el tema de alimentos de grasas trans y demás, en la versión anterior del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, que firmamos todos con el presidente en Los Pinos hace unos 4 años,
nos cayó la influenza. Teníamos mesas de trabajo con la Secretaría de Salud y ahí encontramos que México, como país, no tiene un problema de grasas trans, no dicho por mí, sino por los expertos del Instituto Nacional de Salud Pública. Sacamos una monografía, un acuerdo de esa mesa de trabajo entre la Secretaría y la industria, donde no había una preocupación por las grasas trans. Hoy en las normas seguimos poniendo preocupación a las grasas trans en chocolates. ¿Cuántos chocolates consume un mexicano al año? Muy fácil. 0.4 de kilo. 0.4 de kilo per cápita. ¿Cuánto consume un suizo? 4.3 kilos. Es ahí donde vemos que todo cabe en el plato del bien comer si sabemos bien balancearlo y que no hay una preocupación, pero eso no se los dijeron a los secretarios de salud. Y esa es información que hay que hacer. Cuando hacemos normas mexicanas, se los había dicho, lo hacemos por tendencias, por proteccionismos y reglas claras. No es lo mismo tener un jugo con 12 Frix a un jugo con 9 Brix, como dice en el Códex Alimentarios. El Códex Alimentarios es el organismo de las Naciones Unidas que establece el parámetro mínimo de calidad a nivel mundial, que lo adoptan los gobiernos y que hoy es fuente de tratamiento para la Organización Mundial de Comercio en caso de una disputa comercial entre países. Es por eso que las normas de Códex tienen tanta importancia. ¿Se imaginan la diferencia entre 9 Brix a 11 Brix que tiene el jugo de naranja en las normas? Muchísima, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero, de muchos recursos, de muchos perfiles de producto. No es que se le adicione azúcar, ya lo veíamos en la mañana, que varía dependiendo de la estacionalidad, que es diferente en cada país. Entonces, a nivel de comercio internacional puede variar de un país a otro, y es lo que queremos cuidar como proteccionismo. Hoy estamos en una época de información, estamos invadidos de información, buena, mala y regular. ¿A quién le compete difundir esta información buena? A muchos de los que están aquí. Ustedes, nutriólogos, médicos, doctores, esa información buena es la que tienen que difundir a quienes los van a escuchar. Ustedes son cabeza de información para toda la población nacional. Ese va a ser su rol. No digo que todas ellas, estas personas que están aquí en la lámina, sean buenas y malas. Tienen una visión que no todos compartimos. Eso se llama pluralidad. Desafortunadamente el gen del consenso no está ni en el mexicano, ni en el suizo, ni en el europeo, ni en el asiático. Tenemos que llevar acuerdos que muchas veces es bien difícil, porque siempre es una lucha de poderes. Y cuando hablamos de normalización, y ustedes lo pueden ver en algunos, en unos Cámara de Diputados de otros países, aquí no pasa, que se pelean a golpes, o que se gritan, o que se desnudan para hacer valer su punto. Eso no pasa aquí, pasa en Japón, en China, en otros lados, pero hasta eso llegan. ¿Cuál es la realidad? Es una lámina muy interesante. El 90% de los mexicanos no sabe qué come, simplemente quiere saciarse. ¿De qué sirven las normas oficiales mexicanas que establecen perfiles de identidad? ¿De qué sirven las normas de orientación alimentaria? ¿De qué sirve el plato del bien comer? Si al mexicano promedio no le llega, porque no entiende la información. Hoy estamos invadidos de muchos esquemas, logotipos, colores, formas, de cómo etiquetar y difundir que los alimentos son inocuos. Este tema de la obesidad puede ser porque no sabemos qué comer, pero sí hay una necesidad muy clara y eso se dijo en la mañana. No podemos dejar de comer. Lo primero es saciarnos.
con lo que tengamos en la bolsa. Y esa es una realidad política que tenemos. Y ante todo eso tenemos que luchar para dar una mejor orientación. Y este instituto es un pilar en esa información. Por eso me encanta dar esta lámina aquí. Si ustedes revisan los cuadernos de nutrición que saca el instituto, esa es su función, orientar. Pero créanme que el tiraje de la revista de cuadernos de nutrición no es equivalente a la del Reforma. Por mucho. Y ni siquiera le llega a todos los nutriólogos o nutricionistas del país. Y menos a los doctores. Funsalud ha trabajado mucho en esa difusión de nutrición y salud. No es extraño que haya dimes y diretes sobre los alimentos enlatados, si son buenos o son malos. Que hablamos de que algunos conceptos todavía los traemos inherentes a nuestros genes porque nuestra abuelita nos los pasó. Todo esto viene de ahí y es donde nosotros tenemos que trabajar en difundir que sí, los alimentos enlatados son sanos, que tienen sus características, que tenemos que cuidarlos en un ambiente de inocuidad para poderlos consumir bien. No importa si es un alimento para un bebé o un alimento para un adulto mayor. Todos necesitan un cuidado. Los tenemos que comer en forma higiénica. Si no, te van a causar daño. No el alimento, sino la forma que lo estás consumiendo tú. Hoy en el mercado tenemos una gran variedad de alimentos en salmuera, en almíbar, en agua. Hay suficiente variedad para que todos puedan tener una cabida dentro del plato y bien comer. Depende de nosotros ilustrar a lo que dependen de nosotros el cómo comer. Y ese es el mensaje que les quiero dejar. Esta es una lámina de ayer. Y la pregunta que yo les quiero hacer, ¿qué puede hacer un diputado o un senador ante esta necesidad comercial? En la frontera del norte ya hay venta de alimento chatarra de la frontera para acá, porque sale más barato allá que acá. ¿Ustedes creen que vamos a cambiar el hábito por subir los impuestos? A lo mejor de algunos, pero la situación de la obesidad es multifactorial y así la tenemos que atacar. Hoy ya tenemos traspaso hormiga de gasolina, traspaso hormiga de dulces y de comida chatarra. ¿Quién de ustedes creció comiendo gomitas en forma de huevo estrellado? Yo, por lo menos, el borrachito era lo que más consumía como gomita o las gomitas en forma de pirámide. Si bien me fue, después vinieron las lombricitas, pero de huevo estrellado, la verdad es que no. Y esa es parte de la cultura que nos está llegando. Difundamos la forma de comer bien. La norma de orientación alimentaria con la que empezamos es el pilar para ello. Es lo que hemos acordado que vamos a lanzar. Hay alimentos buenos y malos. No los aburro más. La normalización toma su tiempo. La estructura básica de la normalización la acaban de conocer. Y yo simplemente les doy las gracias por atenderme y quedo a su disposición. Muchas gracias por esta ponencia y sobre todo creo que esta ponencia nos ha permitido tener otra visión definitivamente de las anteriores que hemos tenido. Gracias. Estamos abiertos para algunas preguntas. Por favor, levanten la mano quienes tengan preguntas aquí en el auditorio. Estamos esperando también las preguntas por internet. Ya todo el mundo... ¿Allí por ahí hay una? Gracias. Hola, bueno, gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. Gracias por eso. Bueno, mi duda es
sí son muy lentas las nuevas normas, pero quisiera saber si están haciendo algo al respecto con no sé, suplementos alimenticios, lo que vende GNC, Herbalife, todos estos como suplementos. Los productos que venden en la televisión para bajar de peso, porque es una realidad que tenemos problemas de sobrepeso y entonces la gente siempre va a buscar algo que los haga adelgazar más rápido y me gustaría saber cómo van en esas normas. La verdad es que no nada más es una norma, son muchas acciones, sí se está haciendo algo. Yo te puedo decir que una de las grandes cosas que estamos haciendo es modificar el reglamento de publicidad. Todo lo que yo llamo el fenómeno Genoma Lab, que le enseñó a la industria farmacéutica a vender sus insumos de forma diferente, ya cambió. Hoy Genoma Lab ya es medicamento y esa es parte de la tendencia que se está haciendo. Muchos de los remedios o de los productos milagro que te tomas una pastilla y adelgazas al día siguiente o que te pones una faja, la COFEPRIS está fuertemente atacando a ello porque no hay un sustento científico al respecto. Estamos modificando un acuerdo de plantas botánicas que se utilizan para estos suplementos alimenticios porque es muy diferente un suplemento alimenticio que tiene una función nutricional a una función fisiológica. Si tiene una función fisiológica, de acuerdo a la legislación nacional, debería ser o un remedio herbolario o una medicina que tienen el mismo tratamiento, los dos se registran. Y muchos de estos casos, como parte de la tradición herbolaria mexicana, pasan a ser suplemento porque el registro de un remedio herbolario al menos te lleva 3 años. No hay negocio que te dure si tienes que registrarlo y te tardas 3 años. Estamos generando mecanismos fast track para incorporar que estos malos suplementos alimenticios pasen a ser lo que son remedios herbolarios o medicamentos. Eso se está trabajando con la COFEPRIS y las cámaras afiliadas a ello. Miquel Arriola, que es el director de la COFEPRIS o el comisionado federal, ha hecho una campaña muy fuerte, todos los infocomerciales que ha venido bajando por falta de sustento técnico en la televisión. Y si tú te fijas, todos esos infocomerciales que había antes, hoy han migrado a ser puros aparatos para hacer ejercicio. O fajas que te hacen la figura más esbelta cuando te la pones. Oye, ves esos. Es muy raro que tú ya veas que consumiendo una bebida vayas a ser bello y guapo, o simplemente que vas a tener más potencia sexual para la noche al tomarte una cápsula. Eso se está quitando y la COFEPRIS está trabajando mucho en ello. Espero haber contestado tu pregunta. Muy bien, muchas gracias. Creo que sí hay otra pregunta, perdón. Sí. Ok, la última. Buenas tardes. Bueno, yo hace poquito leí un artículo que decía que iba a entrar en regulación la publicidad en los comerciales para los niños, en los canales infantiles, que se iba a limitar el horario tanto en fines de semana como entre semana, que durante, no me acuerdo bien el horario, ciertas horas no se iba a poder pasar anuncios sobre alimentos industrializados o se iba a tener que limitar aún más, y quiero saber cómo va ese asunto y si ya se está aplicando. No se está aplicando todavía, pero te voy a platicar qué se ha hecho. Creo que fue finales del año pasado que aquí mismo se presentó la estrategia para la obesidad. Lo presentó el presidente aquí en una carpa, aquí en el estacionamiento. Sin embargo, por el tema de los impuestos y los IEPS, se congeló un poquito para bajarle la temperatura a la presión de la industria. Hoy estamos esperando que el presidente lo firme y lo emita. Esa disposición tiene 3 partes importantes. 1,
Si es la restricción a la publicidad de 7 a 8 todos los días, donde haya publicidad infantil. Está ligado a que únicamente se van a poder difundir en ese tiempo ciertos alimentos que cumplan con un perfil nutrimental. Un perfil nutrimental que por su contenido de grasa, grasa saturada, carbohidratos y sodio, azúcares y sodio, va a poder cumplir con eso. Esto está muy de la mano con lo que se usó en Europa, en el EU Pledge. Lo puedes encontrar en internet, el EU Pledge. El EU Pledge está basado en 9 categorías, en México únicamente en 8, porque de entrada el gobierno no quiso que lo que es el Happy Meal entrara a la categoría. ¿Por qué? Porque va a estar regulado también con una recomendación de un sello nutrimental que tú puedes adquirir bajo previa solicitud a la COFEPRIS si es que tu producto cumple con el perfil nutrimental. La verdad es que yo estaba esperando que saliera la propuesta ya el argumento en enero, de acuerdo a lo que platicamos con la gente de COFEPRIS. Seguimos esperando, es un documento que ya está terminado, son modificaciones a 2 reglamentos y a un acuerdo, lo que va a salir, y en eso estamos. Básicamente esa es la restricción. Muchas gracias, agradecemos su participación. Le entregamos un pequeño presente, lo despedimos con un aplauso, por favor.